Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje, en esta hora vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Eterno Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos dar la gracia por la oportunidad que usted nos da, Señor, de llevar su palabra a través de este medio. Le pedimos, Señor, una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, esperando su palabra, que, Señor, reciban el mensaje que usted ha mandado para este día, Señor, Amén. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, Señor. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor nuevamente porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire a través de este programa radial. Queremos enviarle un extensivo saludo a cada una de las personas que nos están sintonizando a través de este programa, bien sea en sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Como siempre lo hacemos, en esta hora vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar de lo que es la diabetes. Una crisis hoy en día en la comunidad que es como una epidemia hoy en día, en estos días. Y como de costumbre, vamos a primero a poner la palabra de Dios por delante. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hermano John, en pocas palabras, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una alteración, un trastorno más o menos grave del metabolismo orgánico, o sea, del conjunto de transformaciones bioquímicas que sufre en nuestro organismo los alimentos ingeridos. El páncreas es la glándula de secreción interna que queda más afectada al no poder regular la presencia de azúcar en la sangre y también en la orina. Hablemos de los tipos de diabetes y la causa. ¿Y qué causa la diabetes? Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La primera es causada por falta de insulina. Más o menos tu organismo lucha contra sí mismo y destruye las células que la producen. Por lo general, se presenta en niños y adultos jóvenes, aunque puede aparecer en cualquier edad. Por su parte, la diabetes tipo 2 es la que la mayoría de personas puede llegar a enfrentar. Esta se debe a que el cuerpo no utiliza insulina correctamente, generándose una resistencia a la insulina. Las causas de la diabetes tipo 2 están vinculadas, óigalo bien, a los malos hábitos alimenticios, sobrepeso y falta de ejercicio, aunque los síntomas son parecidos a los de la diabetes tipo 1. Hay que decir que se presentan de forma más leve, algo así como una enfermedad silenciosa. Hablemos de los síntomas de la diabetes. Ambos tipos de diabetes, tanto la 1 como la 2, producen una diversidad de síntomas entre las cuales se encuentran sed y hambre constante y una excesiva producción de orina. En diabetes tipo 1 también se puede producir una significativa pérdida de peso. Así que usted ve uno de estos síntomas, amigos oyentes, póngase, es una llamada de alerta, hermano John, ¿sí o no? Así es. ¿Cuál es la causa de la diabetes, amigos radioyentes? La obesidad y el consumo excesivo de grasas son los factores precipitantes en la diabetes tipo 2. Hermano Fran, de eso estuvimos hablando en temas anteriores. Usted recordará, hablamos mucho acerca de la obesidad y el consumo de las grasas. Se sospecha que en ambos tipos de diabetes, pero particularmente en la diabetes tipo 1, pueden estar involucrados procesos autoinmunes. Estos son procesos en los que las células del sistema inmunológico, que debieran ir destinadas a atacar virus o bacteria,
atacan nuestro propio cuerpo. Hermano Fran, esto es increíble. Cuando usted digiere los alimentos, el cuerpo convierte la mayor parte de ellos en glucosa, o sea, una forma de azúcar. Una hormona que se llama insulina permite que esta glucosa ingrese en las células del cuerpo y se use como energía. La insulina es producida por el páncreas. Si una persona tiene diabetes tipo 2, el páncreas no produce una cantidad suficiente de insulina o las células del cuerpo no pueden usar la insulina en forma adecuada. Esto se llama resistencia a la insulina. Esto hace que la glucosa se acumule en la sangre en lugar de ingresar en las células. Una cantidad excesiva de glucosa en la sangre puede provocar problemas de salud graves, amigos radioyentes, que podrían causar daños en los vasos sanguíneos, los nervios, el corazón, los ojos y los riñones. Hermano Frank, quizá vamos a abundar en nuestro próximo programa, con el favor del Señor, vamos a abundar un poco en cuanto a cómo prevenir la diabetes y qué formas hay naturales para combatir esta terrible enfermedad. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. La continuación del tema La parábola del rico y Lázaro, parte número 4. Hoy sería la conclusión final de esta importantísima serie, hermano Frank, que nos hemos tomado tal vez ya 4 programas, diríamos, con este, pero necesitábamos aclarar bien, amigos radioyentes, el significado de esta parábola que tristemente el mundo cristiano hoy está tergiversando y le está dando una aplicación errónea para tratar de probar una doctrina que no está apoyada por la palabra de Dios, en este caso la doctrina del infierno, hermano Frank. Sí, vamos por la parte número 4, amigos oyentes. Si ustedes pueden, busquen lápiz y papel para que tomen algunas notas. Si necesitan los temas 1, 2 y 3, están disponibles también, completamente gratis. Vamos a dar informaciones al final del programa. Parte número 4 de esta parábola. Hermano, yo nunca pudimos ver a esta altura que esta parábola enseña una idea de un supuesto infierno ardiente. Y vamos por la número 4 y todavía no le encontramos ese asunto. En nuestro programa de hoy vamos a abarcar los puntos finales, como usted dijo, ya que hemos tocado en los programas pasados y que finalmente nos ayudarán a darle una interpretación final y correcta a esta parábola de acuerdo con un así dice Jehová. Amén. Vamos a empezar con Lucas 16:24. Entonces, amigos radioyentes, como dijo el hermano Frank, ojalá que ustedes tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes puedan anotar estos textos. Dice Lucas 16:24, entonces él, o sea el hombre rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense bien, amigos radioyentes, que ahí no habla o menciona la palabra infierno. La palabra atormentado en griego es odunao y significa lamentar, afligirse, angustia, tristeza, dolor o abatimiento. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 3600 y la página 58, hermano Fran, o sea que en la parábola el rico en el tiempo del fin se va a lamentar, va a sentir tristeza, va a sentir angustia por algo. Vamos a ver cuál va a ser el destino de el hombre rico o de aquellos representados por el hombre rico en esta parábola. Va a sentir tormento también, hermano John. Y el tormento que experimenta, el lamento que experimentarán los dirigentes de la nación judía cuando sean confrontados en el juicio, de esa forma sufrirán ese tormento todos aquellos también que rechazaron la verdad del evangelio y se negaron a dar esa verdad a los más necesitados. Los líderes de la nación judía, hermano John, serían condenados y lamentarán, como acabamos de decir, y que serán excluidos del reino, según la palabra de Dios. Si vamos al libro de Mateo capítulo 23, versículos 14 y 33, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, que estos recibieron mayor condenación. Serpientes, generación de víbora, versículo 33. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Ahí está la palabra infierno. Esa palabra no aparece en la parábola del rico y Lázaro, hermano Frank. La palabra de Dios es clara, amigo radioyente. Por eso no podemos poner palabras en ciertas porciones de la Biblia que no aparecen en el original. Es muy importante, hermano Frank, porque dice que el rico se lamentaba, que quiere decir atormentado. Estaba siendo atormentado. Los líderes de la nación judía, hermano Frank, el destino que les espera a ellos en el tiempo del fin, sobre todo aquellos que rechazaron a Cristo, que levantaron su voz para decirle a Pilato, crucifícale, crucifícale, entréganos a Barrabás en lugar de este malhechor. Según los líderes, esas personas, hermano Fran, van a enfrentar la condenación del infierno en el tiempo del fin. Esos son los que se van a lamentar en el tiempo del fin. Ese va a ser el destino de aquellos que rechazaron a Cristo, representado por el rico de la parábola, por supuesto, que representaba a los dirigentes de la nación judía. Vamos a otro texto más, amigos radioyentes. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40, que nos dice: y les decía en su doctrina, o sea Cristo, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Dice el versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Entonces termina diciendo Jesús: estos recibirán mayor condenación. O sea que, hermano Fran, estos hombres líderes de la nación hebrea o judía que nunca aceptaron a Cristo como Salvador personal, que lo rechazaron a Él como el Mesías, en el tiempo del fin lo que les espera es una condenación, representado por ese rico que estaba en tormentos en la parábola del rico y Lázaro. Y Lucas capítulo 6, versículos 24 al 25 también nos dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y ay de vosotros los que ahora reís, porque se lamentarán. Ahí está la palabra adunao. O lloraréis. Ese va a ser el futuro, amigos radioyentes, de los líderes de la nación judía. Y no solamente de ellos, hermano Fran, de todos los líderes actuales que dicen ser pastores de iglesia. Si hay algún pastor de iglesia que nos está escuchando en esta hora, o algún ministro que lo que está enseñándole a sus respectivos miembros falsas doctrinas, y les está enseñando una doctrina que no está en la palabra de Dios, y usando esta parábola del rico y Lázaro, ellos van a tener que darle cuenta, hermano Frank, algún día en el juicio final al Señor. ¿Por qué? Porque toda la vida se han creído ricos o han hecho riqueza en esta tierra. Toda la vida se han saciado de los diezmos y de las ofrendas de sus respectivos miembros de iglesia. Y dice que van a reír, pero al final van a lamentar, van a llorar, porque se van a ver, hermano Fran, rechazados, como dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Nunca os conocí, les va a decir Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. En la parábola, el rico recibió bienes y Lázaro males. Si leemos la primera parte del versículo, Lucas capítulo 16, versículo 25, nos dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea que los bienes que recibió el rico, representando por los dirigentes de la nación judía, representan las bendiciones que Dios le dio a la nación hebrea para que se las diese al mundo, algo que ellos no hicieron. Así es, hermano Fran. El mismo Dios desde el principio, desde el Israel antiguo, en el libro de Isaías, ese fue el cometido que Jehová les dio a ese pueblo. Ese fue el propósito, amigos radioyentes, por el cual el Señor levantó al pueblo de Israel en esta tierra. Noten lo que dice Isaías capítulo 49 y el versículo 6, como usted lo acaba de mencionar, hermano Frank. Esos bienes, porque dice: tú recibiste bienes en esta vida, hablándole al hombre rico. Esos bienes eran las bendiciones que Dios le había dado a esta nación, porque, hermano Fran, ninguna nación en esta tierra fue tan favorecida como la nación de Israel. Vamos a Isaías 49, 6, que nos dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, hermano Fran. Dios llamó a Israel para que fuera luz de todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo, termina el versículo diciendo: para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermano Fran, la salvación había de venir por medio del evangelio, por supuesto. La salvación a toda la nación. El mismo apóstol Pablo,
En Romanos 1:16 dijo que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, o sea, al pueblo de Israel, y al griego, o sea, a los gentiles. O sea, este mensaje, hermano Fran, este cometido que Dios le dio al pueblo de Israel en Isaías 49:6, era para que lo dieran a todo el mundo, pero ese fue el problema con la nación judía en los tiempos de Cristo, que no estaban cumpliendo con este cometido. Y también San Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15 nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Que quede claro que el hombre que va a un país lejano representa a Cristo, hermano John. En esa parábola de los talentos. Quien cuando dijo que esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo, que no somos nuestros, ¿no? Cristo confía esos bienes, como usted lo acaba de mencionar, a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra, cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo, como le sucedió a la nación hebrea. Ese era el plan original de Dios. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. ¿A través de qué? Del evangelio, por supuesto. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, amigos radioyentes, hay un lugar designado también en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Pero, ¿qué habían hecho los dirigentes de la nación judía? Amigos radioyentes, habían marginado a todas las personas, a los samaritanos, a los gentiles, a los romanos, en fin, aún a los de su propia nación los habían marginado completamente de las bendiciones que Dios, hermano Frank, se proponía darles al mundo. Y por eso Cristo narró la parábola del rico y Lázaro, amigos radioyentes. Vamos a narrar esa parábola también de Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Rapidito, hermano John. También les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico. O sea, recordemos que el hombre rico representa a los gobernantes de la nación judía. Había producido mucho, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahí está la palabra bienes. El rico de la parábola del rico y Lázaro dijo, en esta tierra tú recibiste muchos bienes y Lázaro males. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Interesante parábola, hermano Frank. Cristo comienza narrando esta parábola contenida en Lucas 12, del 16 hasta el 21, diciendo, hablando de la heredad de un hombre rico. Amigo radioyente, hacemos una pregunta. ¿Qué representa la heredad? Empecemos por esa pregunta primeramente. La palabra griega para heredad es hora y significa espacio de territorio, heredad, campo, país, provincia, región, territorio o tierra. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 5561 y la página 94. Hermano Fran, vamos a ver qué representa esa heredad, por favor. Isaías capítulo 19, versículo 25, nos habla del símbolo. Dice, porque Jehová es el ejército de los ejércitos, lo bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. O sea, la heredad es símbolo del pueblo de Israel, hermano John, ¿sí? Del pueblo de Dios, muy importante. Dios le dio a este pueblo cuando lo sacó de Egipto, hermano Fran, usted recordará, amigos radioyentes, Dios le dio la tierra de Canaán, le dio un país, le dio un territorio, le dio una tierra para que fueran bendición a todos los países del mundo. Ese fue el plan de Dios, por eso Dios los llevó a esa tierra que fluye leche y miel. La palabra en hebreo para heredad, porque aparece allí en Isaías 19:25 también, Israel mi heredad, es Nahalá y significa herencia, patrimonio o porción.
Y bienes, significa bienes también, hermano Fran. Recuerda la parábola que acabamos de mencionar del hombre rico que tenía muchos bienes. El hombre rico de la parábola de Lázaro recibió muchos bienes en esta tierra. También significa esa palabra heredad, heredar, herencia, poseer, posesión, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, número 5159 y la página 86. ¿Cuál era el plan original de Dios, hermano Fran? Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Salmos capítulo 2, versículo 8 nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea que el plan divino desde que Dios llamó a Abraham era que la descendencia de Abraham fuese una bendición para todas las naciones con el mensaje de salvación, como dice Isaías capítulo 49, versículo 6, o sea, que fueran luz en el mundo. Por eso es que dijo que Israel era mi heredad. Amigos radioyentes, ahora estamos entendiendo, como dice la parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho, amigo radioyente, pero ese hombre rico cogió los frutos de esa heredad, las bendiciones, los bienes que Dios le había dado a la nación de Israel, y se la había tomado para ellos mismos. Esa era la condición de los dirigentes del pueblo de Israel en los tiempos de Cristo, y no habían compartido esas bendiciones con los más necesitados, en este caso los parias de la sociedad, representados por Lázaro, hermano Frank, los enfermos, los ciegos, los mancos, los cojos, los leprosos, las prostitutas, las rameras, en fin, los romanos, los gentiles. Ellos habían sido descalificados, hermano Fran, de todas esas bendiciones. Ese es el contenido, ese es el mensaje importantísimo de esta parábola del rico y Lázaro. Hay otro versículo muy interesante en Jeremías capítulo 16 y el versículo 18, que nos dice: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos. Óigalo bien, está hablando de la idolatría del pueblo de Israel. Y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Hermano Frank, los bienes o la heredad que Dios le había dado al pueblo de Israel, que involucraba las verdades del mensaje, se habían marchitado por causa de la apostasía y la idolatría del pueblo de Israel. Esos eran los bienes representados por el rico de la parábola del rico y Lázaro. Dios le dijo, o Jesús le dice en la parábola: en esta tierra tú recibiste bienes, pero Lázaro males. ¿Qué representan los bienes? La palabra en griego para bienes es agadazo, que significa favor, bien, bueno, buenas cosas, según la concordancia en Strong número 18, página 1. Los bienes del rico, hermano Frank, de la parábola que estamos hablando y hemos estado estudiando ya por varios programas, o sea, la parábola del rico y Lázaro, representa los favores, las cosas buenas que a través del mensaje de la salvación Dios le había dado al pueblo de Israel. En los tiempos de Cristo, los dirigentes de la nación habían dejado de cumplir con el cometido divino, habían dejado de dar ese pan de la salvación a todas las naciones de alrededor de ellos. Por eso Lázaro ansiaba saciarse aunque sea con las migajas que cayeran de la mesa del hombre rico. Es por eso que Cristo en la parábola le dice al rico y a Lázaro le dice al rico y a Lázaro le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tus vidas, en la parábola del rico y Lázaro. Muy interesante. Esos bienes, amigos radioyentes, representados por las verdades que no quisieron dar a los que más las necesitaban, en el ajuste final de cuentas, Dios los destituirá de las bendiciones que esas verdades contenían, a saber, la herencia de la vida eterna. En este sentido, el rico de la parábola será atormentado, o sea, recibirá la retribución final en el tiempo del fin. O sea que según la palabra de Dios se cambiaron los papeles, hermano John, en la segunda parte del versículo. Correcto. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, o sea, el rico quedó atormentado. Los males que Lázaro, representando a los parias de la sociedad judaica, recibió en esta tierra, representan el hambre espiritual que estaba experimentando la mayoría de la nación judía. Habían sido robados de los bienes, o sea, de las bendiciones de la salvación por medio del evangelio que Dios había dado a este pueblo. Correcto, recordemos las palabras del profeta Isaías, amigo radioyente. El evangelio no fue dado solamente cuando Cristo estuvo en esta tierra. El evangelio fue dado desde el principio en Isaías 49:6.
Dios sacó a Israel de Egipto y lo puso en la tierra de Canaán, en ese territorio, le dio esa heredad, hermano Frank, como mencionamos anteriormente, y le dijo, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿De qué manera ellos iban a hacer salvación, amigos radioyentes? A través del mensaje del evangelio, o sea, el mensaje para el tiempo del fin. Vamos a leer unos textos muy interesantes contenidos en el libro de Marcos. Presten mucha atención, por favor. Marcos capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6. Apunten, por favor, cada uno de estos textos. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Vean bien el cuadro, amigos radioyentes. Recuerden que Lázaro estaba representado por este grupo de personas que estaban enfermos. Este hombre tenía un defecto físico, tenía una mano seca. Y dice el versículo 2 de Marcos capítulo 3, y le acechaban, o sea, los líderes de la nación judía, hermano Frank, siempre estaban al acecho de Cristo, estaban constantemente siguiéndole los pasos. Y le acechaban para ver si en el día de sábado le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, o sea, los dirigentes, hermano Frank, no tenían palabra que responder. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, o sea, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, oigan bien, amigos radioyentes, ¿qué sucedió? Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, o sea, contra Jesús, para destruirle, hermano Frank. O sea, que el espíritu perverso que poseían los líderes religiosos de la nación judía no era el del carácter que Dios deseaba, que había establecido desde el principio. Y en Isaías capítulo 58, versículos 5 y 7, nos dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y que incline su cabeza como yunco y haga cama de sicilio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día de agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libre al quebrantado, y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento, y a los pobres errante albergue en casa? Que cuando vea al desnudo los cubra, y no te esconda de tu hermano. Hermano Frank, este fue el principio establecido por Dios desde la antigüedad, como vimos en Isaías capítulo 49. O sea, esto Dios lo estableció con el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo estuvo en esta tierra, amigos radioyentes, los dirigentes de la nación habían desechado completamente este mandato de Dios contenido en Isaías 58 del 5 al 7 que acabamos de leer. Es por eso que vemos a Lázaro en el seno de Abraham en esta parábola que estamos estudiando, amigos radioyentes, dando a entender Jesús que los pobres, los hambrientos, los enfermos, los cautivos en el pecado, bien, en fin, los endemoniados, se les debían de desatar de esas ligaduras. Pero los dirigentes de la nación, en vez de hacer eso, los habían marginado y desprovisto de las bendiciones dadas a Abraham. A pesar de ello, ellos también eran hijos de Abraham y también tenían derecho a esas promesas. ¿Se acuerda cuando dice Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, generación de víboras? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. O sea, los dirigentes judíos eran malos por naturaleza. Ese mismo carácter lo querían también sembrar en el pueblo. Esa era la triste realidad, hermano Frank. Vamos a seguir leyendo otros textos más de esta parábola. Lucas capítulo 16, versículo 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ella pasar acá. La palabra cima que usted mencionó en ese versículo, hermano John, en griego es hasmat,
que significa intervalo, impasable, abismo, golfo o cima, según la concordancia Strong, número 5490, página 93. La palabra hasma, hermano Frank, como usted lo acaba de mencionar en griego, está derivada de un verbo que significa bostezar o abrir la boca. El abismo que lo separaba, o sea, que separaba al rico y a Lázaro, representa la enorme diferencia de carácter moral entre el rico y Lázaro, amigos radioyentes. El abismo que se ha interpuesto entre los dos realza el hecho de que después de la muerte no se puede modificar el carácter, entonces será demasiado tarde para mejorarlo. O sea, ese abismo puede representar la desobediencia, hermano Frank. Tristemente, en el tiempo del fin, eso es lo que va prácticamente a marcar el destino de las personas en el día del juicio, los que fueron obedientes y los que fueron desobedientes. Y según la parábola, el rico podía ver supuestamente el cielo desde el infierno. Pero imagínense lo que dice Isaías 26, capítulo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Muy importante, el abismo que impedía al rico participar de la bienaventuranza del seno de Abraham se había formado en esta vida, amigos radioyentes, por no haber usado debidamente las oportunidades, o sea, esos bienes que se le habían presentado o se lo habían otorgado para desarrollar el carácter correcto. Según Mateo capítulo 23, versículo 15 nos dice: ay de a vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recogéis mal y tierra para hacer un preselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más fijo del infierno, más hijo del infierno que vosotros. O sea, los nuevos conversos judíos estaban siendo guiados por el camino de la desobediencia por medio de los dirigentes judíos. Esto es gravísimo, hermano John. Así es, en Lucas capítulo 16, versículo 27 y 28 nos dice algo muy importante también. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Está hablando supuestamente el rico a Abraham en esta parábola, por supuesto. Porque tengo 5 hermanos, le dijo, para que les atestigüe, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vamos a ver qué significa esa petición, hermano Frank, que supuestamente le hace el rico a Abraham. Recordemos, hermanos, amigos radioyentes, por favor, de no salirnos del contexto. Esto es una parábola, no es una historia real. El hombre rico quiere y le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de sus familiares para que no pasen por la misma prueba después supuestamente de estar muertos los dos. La Biblia, que no se contradice, enseña categóricamente que los muertos no están en el cielo primeramente, ni mucho menos en el infierno, ni tampoco vuelven a levantarse de sus tumbas. El rico no puede comunicarse con sus parientes vivos y Abraham tampoco le permite a Lázaro que lo haga, hermano John. O sea, una creencia totalmente muerta. Opuesta a lo que dice la palabra del Señor, porque el mismo libro de Job, el capítulo 14 y el versículo 12 dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. O sea, la Biblia es clara, hermano Frank. Curioso lo que le responde Abraham en Lucas 16, 29. A Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le quiso decir Abraham con esto? Exacto. En la parábola Abraham quiso decir, hermanos, que las escrituras del Antiguo Testamento eran muy importantes. Por eso dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta era la forma en que comúnmente se hacía referencia a los escritos canónicos del Antiguo Testamento en los días de Cristo. Jesús destacó una y otra vez que en asuntos de fe y de doctrina, las doctrinas son de valor supremo. O sea, las escrituras, diría, son de mucho valor y las recomendó a sus oyentes, como lo hace aquí en este versículo que acabamos de mencionar, como una guía segura para la salvación. Cristo, hermano Fran, habló mucho de la importancia de los escritos de Moisés y de los profetas. Por eso le contestó supuestamente Abraham en la parábola al rico, le contestó: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Por qué? Porque él le dijo, padre Abraham, le dijo: envía a
envía a Lázaro para que vayan de mis hermanos y les diga que no vengan, no pasen por esta prueba que yo estoy pasando. O sea, Abraham lo mandó a estudiar la palabra de Dios. Así es. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19, vemos un ejemplo de eso cuando vino Cristo a la tierra. El Señor Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Amén. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, así que enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, hermano Frank, que en los escritos de los profetas, como dice Lucas 16:29, a los profetas tienen, óiganlos, hermano Frank, allí estaba involucrado la obediencia a la ley de Dios, porque Cristo le dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, o sea que era importantísimo la obediencia a esos mandamientos, lo que no estaban haciendo los dirigentes de la nación judía. Dice el libro de Lucas, el capítulo 24, versículos 25, 27 y 44, dice lo siguiente, amigos radioyentes, dice, entonces él, o sea Cristo, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí está hablando, está refiriéndose a los profetas, tal y como dice Lucas 16:29, a los profetas tienen, óiganlos. O sea, hermano Frank, que Cristo resaltó la importancia de los escritos, tanto de Moisés como de los profetas cuando estuvo aquí en esta tierra. Versículo 27 de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés, ¿desde quién, amigos radioyentes? Desde Moisés. A Moisés tienen y a los profetas, le dijo Abraham al rico, ¿verdad? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano Frank, Cristo constantemente hacía referencia a Moisés y a los profetas. O sea, si la nación judía, específicamente los dirigentes de dicha nación, hubiesen escudriñado cabalmente las escrituras de los profetas de Moisés, se hubiesen dado cuenta de que Cristo era el Mesías. Por eso vemos en la parábola del rico y Lázaro que supuestamente Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso era todo lo contrario a lo que estaban haciendo los líderes de la nación judía, hermano Fran. Porque al rechazar a Cristo, estaban rechazando a los escritos tanto de Moisés como de los profetas. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículos 39, 45 y 47. Esto lo dijo Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles escrituras, hermano Fran? El Viejo Testamento era lo único que exactamente, existía. los escritos de Moisés y de los profetas. Ahí todavía no existía el Nuevo Testamento. Eso es prácticamente lo que Cristo le está diciendo a la nación judía en esos versículos que usted está citando. No penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien lo acusa. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, creéis también en mí. Porque a mí, de mí él escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Ahí se cumple exactamente las palabras de Lucas 16:29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermano Fran, esto es interesante, amigos radioyentes. Podemos darnos cuenta que la nación judía no estaba cumpliendo con el cometido. Número uno, habían rechazado el mensaje de la salvación. Habían marginado a todo el mundo de ese mensaje de la salvación, de la esperanza de salvación, y los habían desprovisto a cada uno de ellos de las bendiciones dadas a Abraham, hermano Fran. Y número dos, habían rechazado los escritos de Moisés y de los profetas. ¿Cómo era posible entonces que la nación judía llenara las características del pueblo de Dios cuando estaban rechazando todos los medios que Dios había dejado para la salvación del ser humano, hermano Frank? Y le hacemos un llamado a los pastores hoy en día que nos dan mucha importancia, hermano John, a los escritos del Viejo Testamento, como que algo que ya quedó como
absoluto en el pasado. Abolido, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ahí está la palabra profeta. Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero ¿qué habían hecho, amigos reduyentes, ellos con Moisés? O sea, los escritos de Moisés y con los profetas. A los profetas habían apedreado y a los escritos de Moisés los habían rechazado. Y dice: y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los líderes, hermano Frank, de la nación judaica habían rechazado el consejo de Moisés y de los profetas prácticamente. Según la amonestación de Jesús dada aquí como consejo de Abraham al rico, las escrituras del Antiguo Testamento constituían para la gente de su tiempo una guía segura para alcanzar la salvación. El rico había sido advertido ampliamente en cuanto a la suerte que aguardaba a los que preferían vivir como él había vivido. Si se le hubiera dado luz adicional al respecto, también la habrían rechazado, hermano John. Correcto. En el libro de Lucas, el capítulo 16 y los versículos 30 y 31, para ir terminando la enseñanza de esta parábola, dice así: él entonces dijo: no, padre Abraham, o sea, el hombre rico, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, porque ya han rechazado sus consejos y sus escritos, por supuesto, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras, hermano Frank? Los líderes de la nación judía se habían propuesto rechazar el mensaje de Cristo aún bajo las evidencias más contundentes dadas por Jesús. ¿Cuáles eran algunas de esas evidencias? Bueno, tenemos la resurrección de Lázaro, el hermano de María y Marta. Veamos lo que dice las escrituras con respecto a este asunto. En Juan capítulo 11, versículo 41 y 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátele y déjenle ir. Hermano Fran, este incidente o este caso que vemos allí registrado en el capítulo 11 de Juan, la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María, es prácticamente lo que Cristo quiso enseñar en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16:31. Jesús nos está enseñando que al rechazar a Moisés y sus escritos y también a los profetas, la nación judía, hermano Fran, específicamente los líderes de dicha nación, llenaron prácticamente el colmo del rechazo de Dios hacia ellos cuando quisieron darle muerto a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro, cuando fue resucitado, fue un testimonio fiel de que Cristo era el Hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 11, versículo 45 al 50. Presten mucha atención, amigos radioyentes, porque en la parábola Abraham le dice al rico, o la plática que ellos tienen: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían si alguno se levantare de los muertos. En este caso vemos a Lázaro, que fue resucitado de los muertos. Dice San Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, ahí están los líderes de la nación judía, y les dijeron lo que Jesús había hecho, o sea, el milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo
y no que toda la nación perezca. O sea que ya estaban tramando prácticamente la muerte de Jesús, hermano Frank. Y así fue, Jesús murió por todo el pueblo y todo el mundo, hermano John, ¿sí o no? Juan capítulo 12, versículos 9 y 11 nos dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, o sea, hablando de Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, según Lucas capítulo 16, versículo 31. Pero los principales sacerdotes, o sea, los líderes de la nación judía, acordaron dar muerte también a Lázaro. Imagínense, era como la evidencia, ¿no? Exacto. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Gloria al Señor. Estos textos nos dicen claramente, amigos oyentes, el cumplimiento literal de la palabra de Cristo contenida en la parábola del rico y Lázaro, hermano John. O sea, hermano Frank, que ni aunque se levante uno de los muertos, van a creer en mí. Eso fue prácticamente lo que Cristo está enseñando en la parábola del rico y Lázaro. Rechazaron a Moisés y sus escritos, apedrearon a los profetas, y aunque se levante uno de los muertos, aún así, le dice prácticamente Jesús en esta parábola, no se persuadirán de que yo soy el Mesías. Los que no se dejan impresionar por las claras enseñanzas de la verdad eterna que se encuentran en las Escrituras, no recibirán una impresión más favorable ni por el mayor de todos los milagros. Hermano Frank, ¿cuántas personas escuchan estos mensajes cada semana? Y aún así no se dejan impresionar por las claras enseñanzas de las Escrituras que nosotros presentamos cada vez a través de estos programas radiales. Eso es lo que quiso enseñar Cristo en Lucas 16:31, amigos radioyentes. Pocas semanas después de relatar esta parábola, y como si fuera una respuesta al desafío de los líderes o dirigentes judíos que pedían una evidencia mayor que la que hasta ese momento habían recibido, Jesús resucitó a Lázaro. Pero ese mismo milagro impulsó aún más a los dirigentes de la nación judía a intensificar su complot para quitar la vida a Jesús, como lo citamos en Juan 11, versículo 45 al 50. Y no solo eso, sino también pensaron que era necesario acabar con Lázaro para proteger su ya insostenible posición, como citamos en Juan capítulo 12, versículo 9 al 11. De este modo, los judíos demostraron literalmente la verdad de lo que Jesús afirmó en esta parábola, como usted lo acaba de mencionar, que los que rechazaban el Antiguo Testamento rechazarían la luz mayor, aún el testimonio de alguien que se levantaría de entre los muertos. En el libro de Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53 nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, o sea, cuando muere en la cruz del Calvario. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, o sea, resucitaron, hermano Fran. Dice que no se iban a persuadir aunque alguien se levantara de los muertos y les diera el mensaje. Y saliendo de los sepulcros, ¿qué hicieron estas personas que resucitaron, amigos radioyentes? Después de la resurrección de él, o sea, de Cristo, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos, o sea, que le dieron el mensaje a las personas de que Cristo era el Hijo de Dios, de que Cristo era el Mesías, hermano Frank. Y aún así, los líderes de la nación judía insistieron en el rechazo completo y total de Cristo Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 47 al 54, podemos leer esa historia y también, pero así como Jesús puso en labios del padre Abraham la advertencia dirigida al rico, así también la mayoría de los judíos se negaron a creer en él. Y más aún, ese mismo milagro fue el que en verdad lo impuso definitivamente más que antes a tramar la muerte de Jesús, como leímos en Juan capítulo 11, versículo 47 al 54. Hermano Fran, vamos a concluir entonces esta extraordinaria parábola que nosotros hemos podido estudiar durante 4 programas seguidos. En la parábola del hombre rico y Lázaro, amigos radioyentes, tan mal interpretada por el mundo cristiano hoy, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida, o sea, en esta tierra. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba, pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario por su propia elección
han constituido una gran cima, o han construido, hermano Fran, una gran cima entre ellos y su Dios, lamentablemente. Esta parábola presenta un contraste entre el rico que no ha hecho de Dios su sostén y el pobre que lo ha hecho, hermano John. Cristo muestra que viene el tiempo en que será invertida la posición de las dos clases. Por eso Él las invirtió en esta parábola. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de lo que ahora ocupan los puestos más elevados que pueden dar al mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. Ese es el caso de los líderes religiosos de muchas iglesias hoy. Cuando Cristo presentó la parábola del hombre rico y Lázaro, amigos radioyentes, había muchos hombres en la nación judía que se hallaban en la miserable condición del hombre rico, que usaban esos bienes que el Señor les había dado para su propia complacencia egoísta. O sea, no querían compartir esos bienes, esas grandes verdades, esos dones de la salvación con los más necesitados. El hombre rico fue favorecido con toda bendición temporal y espiritual, amigos radioyentes, pero rehusó cooperar con Dios en el empleo de esas bendiciones. Tal ocurrió con la nación judía. El Señor había hecho de los judíos los depositarios de las verdades sagradas. Los había convertido en mayordomos de su gracia. Les había dado toda ventaja espiritual y temporal y los llamó para que impartieran esas bendiciones. Se le había impartido instrucción especial con respecto a la forma de tratar a sus hermanos que habían caído en la pobreza, al extranjero que estuviese dentro de sus puertas y al pobre que se encontraba entre ellos. No habían de tratar de buscar todas las cosas para su propia ventaja, sino que habían de recordar a aquellos que se hallaban en necesidad para compartir con ellos sus bienes. Y Dios prometió bendecirlo de acuerdo a sus hechos de amor y misericordia. Pero ¿qué hicieron con el extranjero, hermano Frank? Con los gentiles, con los romanos. Los marginaron y los rechazaron. Decían que eran perros. Así los trataban, como la mujer pagana, como lo estudiamos en el programa anterior. Yo me conformo aunque sea con las migajas que caen de la mesa del amo. Los perrillos, hermano, eran considerados por los judíos, específicamente por los líderes de la nación judía, como perros. Pero a semejanza del hombre rico, ellos no habían cooperado para aliviar las necesidades materiales y espirituales de la doliente sociedad judaica en aquel entonces y de la doliente humanidad, hermano Frank. Llenos de orgullo, o sea, los líderes de la nación judía se consideraban como el pueblo escogido y favorecido por Dios. Sin embargo, no servían ni adoraban a Dios. Colocaban su esperanza en el hecho de que eran hijos de Abraham. Tristemente, Cristo no reconoció ninguna virtud en el linaje. Él enseñó que la relación espiritual sobrepuja toda relación natural. Los judíos pretendían haber descendido de Abraham, mas al dejar de hacer las obras de Abraham demostraron no ser verdaderos hijos. Tan solo aquellos que demuestran estar espiritualmente en armonía con Abraham, al obedecer la voz de Dios, son considerados como sus verdaderos descendientes. Amén. Aunque el mendigo pertenecía a la clase de los hombres considerados como inferior, Cristo lo reconoció como a uno con quien Abraham hubiera tenido la más íntima amistad. Amén, gloria al Señor. Hermanos radioyentes, este es el mensaje contenido en esta extraordinaria parábola. Nosotros como pueblo de Dios podemos pretender decir que tenemos todas las verdades que Dios nos ha dado, pero si nosotros hacemos un mal uso de esas verdades, vamos a correr con la misma experiencia del hombre rico representado en esta parábola. Hermano Frank, hacemos un llamado a nuestra querida radioaudiencia en estos momentos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo radioyente, si usted tiene una pregunta en cuanto a este tema u otros temas que hayamos presentado en el pasado, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Si prefiere comunicarse con nosotros vía telefónica, ¿a qué números? 484-6418.
410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted llama y no obtiene inmediata respuesta, déjenos un corto mensaje y nosotros nos comunicaremos con usted lo más pronto posible. Si usted está en el área de cobertura de esta emisora radial y desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover con H, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.